De nuevo, un cordial saludo a todos. En este tema 5 nos vamos a introducir la genética molecular, es decir, cómo se transmiten los caracteres hereditarios de padres a hijos y cuál es la molécula química que porta esta información genética que es responsable de que tengamos los caracteres hereditarios entre todos los seres vivos. En nuestra primera página nos presentan imágenes muy relacionadas con lo que vamos a ver en las páginas siguientes. Por ejemplo, tenemos aquí los ácidos nucleicos, una imagen de un cromosoma. Acabamos de ver la mitosis y la meiosis y hemos visto que los cromosomas presentan dos cromátidas, en este caso unidos por una estructura más o menos de este color verdoso que hemos llamado el centrómero. Bien, pues hemos dicho que cada cromátida de cada cromosoma es en realidad una molécula química que vamos a llamar a partir de ahora ADN o ácido desoxirribonucleico. En realidad es la molécula que vamos a tener que describir químicamente y es el que porta la información genética del individuo. A pesar de que los cromosomas son ADN, en realidad cada cromatida ya os digo que es una molécula, pues hay que tener en cuenta que este material genético ADN se encuentra no visible al microscopio óptico y el estado natural del ADN no es un estado compacto y visible como el de los cromosomas, sino un estado que hemos llamado cromatina, un estado donde el ADN se encuentra poco compactado, poco visible, pero que se encuentra muy activo durante ese largo periodo de la célula que hemos llamado interfase o periodo activo de la célula. En la segunda imagen nos presentan a los dos descubridores de la molécula del ADN. Aquí tenemos un joven James Watson, un norteamericano, codescubridor con el inglés o el británico, mejor dicho, Francis Crick en 1953, la molécula de la doble hélice. Aquí tenemos al final de esta imagen una representación muy esquemática de la doble hélice o molécula que realmente presenta este almacenamiento de la información genética. A su lado se presenta una imagen de un cromosoma bacteriano que, a diferencia de los cromosomas que hemos visto en la imagen anterior, pues es un cromosoma que, como veis, es una especie de anillo circular y es muy característico de las bacterias, células muy primitivas, pero que siguen presentando el ADN como material genético. En la siguiente imagen y página nos ilustra una joven los caracteres hereditarios que podemos recibir de nuestros progenitores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que el color del pelo pelirrojo de esta joven, pues con toda seguridad lo ha heredado de sus progenitores. La especie humana presenta 46 cromosomas, 23 vienen de origen materno y otros 23 cromosomas o moléculas de ADN vienen de origen paterno. Pues bien, los dos o alguno de ellos le ha proporcionado este carácter del color del pelo, que en este caso es pelirrojo, pero que puede ser rubio, moreno, castaño o de colores muy variados. Eso sería un carácter que se llama mendeliano o carácter que se transmite de padres a hijos a través de esta molécula química. En realidad tenemos más de 25.000, quizá 30.000 genes o caracteres que se pueden heredar. Otro carácter sería el color de la piel, en este caso la tez blanca de la joven. Otro podría ser el color de los ojos, colores claros, azules o colores oscuros. Otro podría ser la forma de su nariz, también es heredable. La longitud o la estatura de las personas e incluso la inteligencia de las personas es un carácter heredable. En este caso, si podíamos observar, en realidad hay muchos caracteres. Algunos pueden ser visibles y otros no son tan visibles como pueden ser, por ejemplo, la naturaleza de los glóbulos rojos o la composición de las proteínas de nuestro cuerpo, que en este caso también es heredado por esa molécula que almacena toda la información de un individuo y que se llama la molécula de ADN.
También dentro de este tema hablaremos de las mutaciones, siempre asociadas a fenómenos de aparición de estructuras grotescas o poco vistosas, como estas dos moscas, donde en realidad los ojos que nos están mostrando aquí a la derecha son las formas naturales de las moscas, una mosca muy conocida en genética molecular que se llama la Drosophila melanogaster, o mosca de la fruta o del vinagre, que sus ojos, cuando mutan de la forma natural roja, pueden pasar a formas mutadas de ojos blancos. Bien, pues eso sería una mutación, pero en realidad no hay que irse muy lejos, porque la imagen anterior, la joven, es en realidad el resultado de miles de mutaciones que ha habido a lo largo de la evolución humana, y aquí podemos ver que el color de pelirrojo de su pelo en realidad es una mutación, puesto que digamos el color natural de la especie humana es el color oscuro. De igual forma, su piel, que es de tez blanca, pues es otra mutación, puesto que la coloración natural u originaria de la especie humana es el color oscuro. La raza negra es la, digamos, gen no mutado, mientras que las razas de color claro son especies mutadas. En realidad, nuestros 26.000 genes o caracteres heredables es más que probable que sean mutados y que hayan sido seleccionados. En realidad, las mutaciones, que las asociamos siempre a fenómenos no deseables, es lo que vamos a estudiar, uno de los dos motores de la evolución, no solo de la especie humana, sino también de todos los seres vivos. Gracias a que hay cambios repentinos en nuestro material genético, en nuestro ADN, a veces aparecen fenómenos o hay, digamos, estructuras nuevas que en algún caso, como en esta mosca, pueden ser letales o mortales para el organismo, puesto que no representan ninguna ventaja. En algunos casos sí, esas mutaciones son beneficiosas y podían ser seleccionadas y almacenarse dentro de nuestro material genético. Actualmente cada individuo presenta mutaciones que si se van al material genético y son localizadas en las células reproductoras, esas mutaciones pueden pasar a nuestra descendencia y allí podrán ser o no seleccionadas según sean interesantes. Y nuestra última imagen de esta página nos presenta a una científica estudiando pues algunas plantas que está un poco seleccionando, y trata un poco de indicar que son selecciones de plantas que por ingeniería genética seguramente están desarrollando una especie vegetal que previamente lleva algún gen seguramente no propio, quizás sea un organismo modificado genéticamente, y quizá está seleccionando una característica nueva a esta planta que no poseía. Gracias a la ingeniería genética, algunos alimentos de origen animal o vegetal están siendo mejorados en un proceso que se llama de biotecnología y que veremos al final de este tema. Así que empezamos un poquito a analizar nuestro ADN, el ADN de todos los seres vivos, y como punto final a esta página, en la página 103 de nuestro libro de biología, pues nos hablan del proyecto Genoma Humano, que, como dice el texto, es quizá el proyecto científico más importante por la gran cantidad de científicos que han intervenido, que en tiempos anteriores nunca lo habían hecho, ¿no? En este proyecto, que como veis duró casi una quincena de años, pues se terminó más o menos al principio del siglo XX, y trataron de identificar los 20.000 genes que presenta cada ser humano en lo que se llama la secuenciación del ADN, o determinar cuáles eran los componentes bien ordenados de esas moléculas básicas que vamos a ver que se presenta el ADN y que se llaman los bases nitrogenadas o nucleótidos. Y al final no solamente secuenciaron, vieron cómo eran los 25.000 genes, sino que determinaron la secuencia exacta de los 3.000 millones de nucleótidos que presenta un ser humano y en su orden correspondiente. A partir de ahí se han empezado a desarrollar un montón de procesos nuevos a partir de la secuenciación del ADN humano. Ya se habían secuenciado otros ADNs no humanos de otras especies, pero la especie humana, desde luego,
ha permitido, gracias a la secuenciación del ADN, identificar algunas nuevas enfermedades que no estaban, y desde luego el siglo XXI será el siglo del ADN, donde veremos que poco a poco a lo largo de este siglo XXI se empezarán a desarrollar nuevos tratamientos, sobre todo en el campo de la medicina, la agricultura y el medio ambiente, que va un poco a cambiar nuestra tecnología de siglos pasados. Así que para entender la biología molecular y el ADN tenemos que conocer su química, y en la página 104 nos empiezan a introducir en los ácidos nucleicos. En realidad son dos ácidos nucleicos los más importantes y veremos qué diferencias hay entre ellos. La historia del descubrimiento de cómo es un ácido nucleico ya la conocemos por el vídeo anterior, y se debe o se inicia en un científico, en un médico suizo que se llama Friedrich Miescher. En 1869 se desplazó a Alemania, a Tubinga, y allí estudió un poquito cuál era la composición de un material que tenían todos los núcleos de las células, pero que él estudió unas células especiales que fueron las células del pus, que nosotros conocemos como los glóbulos blancos de la sangre, los que nos defienden de los gérmenes, aislando estos glóbulos blancos de material de vendas de personas enfermas. Pues en ese pus había muchos glóbulos blancos, aisló sus núcleos y encontró que dentro del núcleo había una sustancia química que denominó nucleína, y que vio, si os acordáis, vio que tenía grandes cantidades de dos átomos un poco especiales que no estaban presentes en las moléculas, en las biomoléculas conocidas hasta ese año de 1869, y que esos dos átomos eran el fósforo y el nitrógeno, que nunca estaban asociados en una misma molécula juntos, ¿no? Y por tanto, sin darse cuenta de lo que estaba descubriendo, denominó a este material nucleína, por encontrarla en el núcleo, pero realmente murió sin saber realmente que había descubierto la molécula que estamos siguiendo, que son los ácidos nucleicos. En el punto 1.1 nos dicen lo que ya hoy en día, hace no solamente unas pocas décadas, se acaba de descubrir, y que son los componentes básicos de la molécula de los ácidos nucleicos, que tenemos que recordar que se llaman los nucleótidos. Para que os hagáis idea, tenemos en nuestras moléculas, en cada molécula de ADN, recordad que tenemos en nuestros núcleos 46 cromosomas, cada cromosoma es una molécula, y en esas 46 moléculas de ADN tenemos nada menos y nada más que tenemos 3.000 millones de nucleótidos. En realidad, los nucleótidos hay que estudiarlos de un punto de vista químico, y ya entramos en el problema de la química, que todavía no hemos introducido asignaturas de química en el temario de cuarto, y por tanto nos va a ser un poco difícil de explicar. Pero cada nucleótido tenemos que saber que por lo menos está constituido por un tipo de azúcar, una sustancia muy parecida al azúcar que tomamos, la sacarosa o el azúcar común de nuestro azucarero de la cocina, y que esos azúcares tienen dos nombres que dan precisamente a los ácidos nucleicos. Hay un tipo de ácidos nucleicos que contienen ribosa. Su estructura química, ya os digo, no es necesario memorizarla, pero esta estructura pentagonal se llama ribosa y da el nombre al ácido nucleico que la contenga. El ácido que contenga ribosa se llama ácido ribonucleico. Lo de ribo viene de ribosa, nucleico, que está presente en el núcleo. Hay sustancias químicas en el núcleo que tienen ribosa y las vamos a llamar ácidos ribonucleicos o ARN en mayúsculas. Y hay un segundo tipo de ácidos nucleicos que no llevan ribosa, sino un azúcar muy parecido a ella, que se llama la desoxirribosa, palabra que significa que ha perdido un oxígeno, desoxi, sin oxígeno, en este carbono, un carbono que se llama 2, de la ribosa. Si la ribosa pierde este oxígeno, ya no se va a llamar ribosa, sino desoxirribosa. Pues bien, los llamados ácidos desoxirribonucleicos son aquellos que solo tienen desoxirribosa en su composición química.
Y eso sería la primera gran diferencia entre un ARN con azúcares de ribosa y un ADN con azúcares de desoxirribosa. Estos dos azúcares siempre van unidos a través de este carbono que veis aquí, este carbono 5, perdón, CH2OH, pues está siempre unido a otra molécula compleja, una molécula que se llama ácido ortofosfórico o ácido fosfórico simplemente, que es el PO4H3. Aquí se simboliza con un circulito y un P de fósforo, y aquí el esquemita de esta ribosa o desoxirribosa según sea el azúcar con oxígeno o no. Pues bien, en su carbono 5 va unido un ácido fosfórico, y ya tenemos que aparte del azúcar tiene este ácido fosfórico, que es el segundo componente de cada nucleótido. Y por el lado contrario a este carbono 5 está este carbono 1, que es el que va a llevar el tercer componente de los nucleótidos de los ácidos nucleicos, que estamos representando aquí con diferentes colores, amarillos, verdes, de color moradito, de color sepia o anaranjado. Bien, en realidad los ácidos nucleicos tienen que tener lo que se llama en sus nucleótidos el tercer componente, que se llaman las bases nitrogenadas, ¿no? Bases nitrogenadas que en algún momento ya quizá os suenen un poquito, que las vamos a llamar con diferentes nombres e iniciales, ¿no? Por ejemplo, la citosina sería una base nitrogenada que está unido, ya os digo siempre, a este carbono de la desoxirribosa o de la ribosa. Como su nombre es un poco complejo y además es muy largo, vamos a decir que los nucleótidos que tengan citosina van a ser representadas esquemáticamente con una C mayúscula de citosina. Existen otros nucleótidos con bases nitrogenadas de guanina, cuya inicial, la G, nos va a ser un poco la inicial de esta base nitrogenada. Las bases nitrogenadas, como ven, son como anillos cíclicos que lleven nitrógeno, por eso se llaman nitrogenadas, y el carácter básico significa que es lo contrario de ácido. El ácido fosfórico que hemos visto tiene un carácter ácido, un carácter que en química es aquel que proporciona hidrógenos al medio, ¿no? Sabemos que el vinagre es ácido, que el limón es ácido, y la gran diferencia entre el vinagre y el limón, pues a lo mejor puede ser el sabor, pero están claramente asociados a que son ácidos o productores de hidrógeno. Pues bien, los ácidos producen hidrógeno y dan ese carácter ácido, y las bases lo que son sustancias que captan, que cogen los hidrógenos de los ácidos y los eliminan. Así que estas citosinas, guaninas o bases nitrogenadas son sustancias básicas o sustancias que captan los hidrógenos que los ácidos generan. Y ya os digo que son de momento dos, la citosina y la guanina, que van a estar muy asociados en el ADN, la adenina, que vamos a simbolizar con la letra O inicial A mayúscula, la timina, que también, como veis, es otra base nitrogenada con anillos cíclicos y de nitrógeno, y el uracilo. Serían, por tanto, los 5 bases nitrogenadas que hay que saber que 3 de ellas siempre los presentan los ácidos nucleicos, la citosina, la guanina, la adenina, siempre están presentes en los dos ácidos nucleicos, pero la timina solo es exclusiva de los ADN, solo hay timinas en los ADN, y el uracilo solo está presente en los ácidos nucleicos de tipo ARN. Así que si nos fijamos, ya hemos visto que al menos desde el punto de vista químico hay dos diferencias importantes entre estos dos ácidos nucleicos que son los portadores de la información genética. La ribosa es el azúcar propio de la ARN, y el uracilo es la base nitrogenada propia también de este ARN. En cuanto veamos uracilo o ribosa, podemos asegurar que estamos hablando de un ARN. Por el contrario, si vemos timina en la composición de ese ácido nucleico y desoxirribosa, estamos hablando con toda seguridad de un ácido ADN o ácido desoxirribonucleico. La tercera diferencia está un poquito en cómo se unen los nucleótidos, ¿no? Aquí vemos que hay un nucleótido que hemos visto que en amarillo la hemos llamado bases nitrogenadas de adenina. En verde, esquemáticamente, la hemos simbolizado como bases de guanina.
aquí tendríamos adenina, guanina. En color moradito sería la citosina que hemos visto, otra base nitrogenada. Y en este color sería el uracilo. Si os fijáis, el uracilo es de este color y por tanto lo que estamos representando en este momento es por la presencia de uracilo. Estamos asegurando que este ácido nucleico es con toda seguridad es un ARN. Si os fijáis, aquí hay un nucleótido, un segundo nucleótido que sería este, 3 nucleótidos, 4 nucleótidos, y en realidad los ARN y los ADN son polinucleótidos, palabra que significa que tienen muchos, miles, ya os digo, millones, para ser exactos, 3.000 millones de nucleótidos que se están uniendo unos con otros por enlaces químicos que no interesan mucho, se llaman fosfoester y que son los que permiten unir el fósforo de un segundo nucleótido al azúcar del primer nucleótido. Aquí se van uniendo los fósforos de un azúcar al fósforo del siguiente y este azúcar a su vez se va a unir al fósforo del tercer nucleótido. Tenemos por tanto un tetranucleótido o un nucleótido con 4 nucleótidos, en este caso que podemos decir que es de tipo ARN. La gran diferencia es que en los ARNs, la tercera gran diferencia es que los ARNs, la cadena de nucleótidos es única, solo hay una cadena, y vamos a ver un poco más tarde que los ADNs, los ácidos desoxirribonucleicos, presentan una cadena como esta, lógicamente con timina y con desoxirribosa, pero que al lado de esta cadena se van a encontrar una segunda cadena en lo que vamos a llamar la doble hélice. Así que la tercera gran diferencia es que los ácidos nucleicos monocatenarios de una sola cadena son de tipo ARN y los bicatenarios de doble cadena son siempre de tipo ADN. Aquí tenemos un nucleótido un poco más desarrollado, pero siempre aparece un ácido fosfórico, un PO4H3, unido a un azúcar, en este caso ya os digo que es una ribosa, y aquí una adenina que se une siempre a este carbono inicial de la ribosa. Sería un nucleótido de adenina que vamos a simbolizar a partir de ahora, como tiene 3 componentes muy complejos, con un A mayúscula. Cuando veamos una G mayúscula, tendríamos que idear que estamos viendo una guanina con su azúcar y su ácido fosfórico unido a sí mismo. Bien, por tanto, los conceptos de polinucleótidos son aquellos compuestos químicos que son la unión de multitud de monómeros básicos en los ácidos nucleicos, y esos monómeros básicos o repetitivos se llaman nucleótidos. En la siguiente página, la 104, nos intentan abundar más en las diferencias entre uno y otro ácido nucleico. Las diferencias van a ser las químicas que os acabo de explicar, pero también las diferencias biológicas que a nosotros nos interesan por formar parte de nuestra materia. Bien, recordemos un poquito la composición química. Aunque ambos tienen nucleótidos, el nucleótido que presente desoxirribosa será de tipo ADN y el que presente ribosa será de tipo ARN. Y respecto a las bases nitrogenadas, pueden aparecer todas, pero si aparece la timina, será la adenina, y si aparece el uracilo, será de tipo ARN. Timina para los ADN, uracilo para los ARN. Respecto a lo que os decía de las cadenas, cuando haya estructura de 2 cadenas bicatenarias, moléculas de ácidos nucleicos bicatenarios, esas cadenas de nucleótidos, será de tipo ADN, y si solo hay una cadena en esa molécula, sería monocatenario. Respecto a los tipos de ADN, pues hay que saber que nuestro material genético básicamente se encuentra en el núcleo, y a ese ADN que está en el núcleo, en el centro de la célula, rodeado por esa membrana nuclear, le vamos a llamar ADN nuclear. Y están básicamente los 26.000 genes que hay en la especie humana, pero hay que entender que en nuestras células y en todas las células de los organismos superiores que tienen núcleo, también hay 2 orgánulos que presentan también ADN.
Sabemos que hay mitocondrias en todas las células animales y vegetales, y también hay que saber que dentro de sus mitocondrias existe un ADN que forma pues, los componentes necesarios para que la mitocondria funcione. A ese ADN se va a llamar mitocondrial y no le vamos este año a dedicar tiempo, pero sí es importante a la hora de seguir la genética de los seres vivos. También los plástidos o los cloroplastos, que quizá no suenan más, también presentan un ADN propio, diferente al mitocondrial y al nuclear, y también son responsables de formar los componentes del cloroplasto y que éste funcione. Se llama ADN plastidial, pero tampoco lo vamos a estudiar en este curso. Por el contrario, los ARN sí los tenemos que estudiar un poco detenidamente y vamos a tener que diferenciar que aparte de tener uracilo, hay que nombrarlos con una letra minúscula asociada al ARN que nos va a decir un poquito cuál es la función biológica. Si vemos una M, lo vamos a llamar ARN mensajeros, y son los que transportan el mensaje como si fuese un correo. El mensaje contenido en el ADN lo va a transportar al lugar donde va a ser leído ese mensaje, que siempre se va a leer en forma de proteínas. Se van a llamar ARN mensajeros o portadores, transportadores de la información genética. Cuando veamos una R minúscula lo vamos a llamar ARN ribosómico, y en realidad va a formar parte de esas estructuras que van a leer los mensajeros y que vamos a llamar ribosomas. Los ribosomas realmente están formados por este ARN y se encarga de leer el mensaje genético y formar las proteínas que realmente lleva oculto ese mensaje genético. Y el ARN de transferencia es aquel que lleva los aminoácidos o componentes de las proteínas, los lleva a los ribosomas para que se vayan uniendo estos aminoácidos unidos al ARN de transferencia, se vayan uniendo y formando largas cadenas de aminoácidos, que es lo que nosotros llamamos proteínas, ¿vale? Así que al final quizá lo más importante es que el mensajero lleva la información, en los ribosomas se transforma esa información, ese lenguaje, un lenguaje un poco extraño, en un lenguaje que sí la célula conoce, que se llama el lenguaje de las proteínas. Y que, digamos, las unidades, los ladrillos de esas proteínas son transportados por el ARN de transferencia. La localización celular, pues es la que os hemos dicho. Cuando os diga ADN nuclear, se encuentra en el núcleo. Cuando diga mitocondrial, las mitocondrias, plastidiano, cloroplastos. Y estos mensajeros, hay que saber que los mensajeros se forman en el núcleo, pero van a pasar al citoplasma, donde se van a encontrar con los de transferencia y los ribosómicos, que aunque también se han formado en el núcleo, trabajan o funcionan en el citoplasma de las células. Y respecto a la función, quizás sea lo más importante, ¿no? ¿Quién almacena, quién guarda, quién contiene como un disco duro de un ordenador toda la información de un ser humano o de cualquier organismo? La información es guardada en esta molécula que hemos llamado ADN, que a veces también se suele llamar doble hélice por la estructura que estamos viendo aquí, de una hélice plegada sobre otra hélice. Sería el ADN el que guarda la información genética, el que tiene en nuestro caso los 26.000 genes que nos hacen tal como somos. Por el contrario, la molécula de los ARNs, mensajeros, transferentes o ribosómicos, son moléculas que solo presentan una cadena, una hélice, pero monocatenarios, y realmente se puede decir que no almacenan, sino que transportan la información contenida previamente en el ADN, la transportan al citoplasma para que sea leída y transformada, traducida es la palabra correcta, traducida a proteínas, un lenguaje que es el que realmente nosotros tenemos. Hay que saber que cada gen, de esos 26.000 genes que tenemos, cada gen, digo, que se va a transformar en una proteína diferente con una función distinta. Los ejercicios que hay aquí los vamos a dejar para la clase, para un poco analizar y repasar este vídeo, pero vamos a continuar un poquito con la molécula más importante de los dos ácidos nucleicos, que es la que almacena la información genética y que es la que va a provocar que sus cambios sean mutaciones. Y hay que saber que cuando se altera este ADN probablemente la mutación sea letal y el individuo muera o la descendencia no sea viable.
Pues hay que entender que el ADN hoy, en el siglo XXI, ya estamos, los científicos están de acuerdo en que es la única molécula que almacena la información genética, pero puede parecer demasiado reciente. Solo en plena guerra mundial, en el año 1944, tres norteamericanos, eh, Avery, MacLeod y McCarthy, dos de ellos son canadienses y uno es estadounidense. Estos tres norteamericanos fueron los primeros que descubrieron que la molécula que almacena la información genética es el ADN y ninguna otra molécula. Hasta este año, 1944, los científicos pensaban que eran las proteínas en las que almacenaban la información genética, y ellos, después de este largo recorrido que hemos visto desde Miesner de 1865 más o menos hasta el año 44, han transcurrido casi 80 años, pues en estos 80 años se ha descubierto que quien almacena la información genética no son las proteínas, no son otras moléculas como podían ser los azúcares o los lípidos, sino precisamente el material genético llamado ADN y los ácidos nucleicos de tipo ARN, que son los que transportan. Poco antes de este año, en 1910, Thomas Morgan, otro norteamericano, estudiando las moscas del vinagre o de la fruta, las drosófilas, llegó un poco a acercarse a estos tres científicos norteamericanos, y Thomas Morgan aseguró que los genes se encontraban en los cromosomas. Pero ya digo, este científico y sus contemporáneos de 1910 todavía pensaban que los cromosomas estaban constituidos exclusivamente por proteínas, y Morgan nunca llegó a saber que realmente sus cromosomas de la mosca de la fruta y de cualquier ser humano no eran realmente estrictamente proteínas, sino eran proteínas asociados al material genético, que es el que realmente lleva las características que él estudió. Bien, respecto a la estructura molecular, pues ya casi lo sabemos. Quizá es mucho más complejo que lo que he explicado, pero todo se debe también a ese vídeo que hemos visto, la historia del descubrimiento de la doble hélice, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda una radiografía que fue crucial para determinar que sus autores, quienes descubrieron la doble hélice o forma de la molécula del ADN, pues tuviesen alguna pista de qué realmente forma tenía el ADN. Fue debido a una científica británica, Rosalind Franklin, que poco después de la Segunda Guerra Mundial se dedicó a hacer fotografías de las moléculas de ADN que se presuponía, ya prácticamente estaba todo el mundo seguro de que probablemente sea la molécula portadora de información genética. Bien, pues en su fotografía 51, hizo por tanto muchas de ellas, pues gracias a su calidad de imagen se obtuvo esta imagen que para nosotros es completamente una incógnita, pero los científicos que son especialistas en estudiar moléculas les dio una forma o una pista, por lo visto, a Watson y Crick, que son los que descubrieron la doble hélice, para que definitivamente, gracias a esta radiografía de esta científica británica, pues pudiesen determinar la forma de doble hélice que hemos visto aquí, que tenemos esta estructura muy esquemática. Como vemos, es una especie de hélice que se parece mucho a una escalera de caracol, y las barandillas podían ser esta bandita que tenemos aquí azulada, que se corresponden con lo que ellos dijeron la cadena glucídica fosfatada, es decir, los enlaces de fósforo y de azúcar ribosa o desoxirribosa, en este caso desoxirribosa, que realmente presenta su base nitrogenada enfrentada a la otra base nitrogenada de la otra banda o de la otra doble hélice, ¿no? Aquí, si nos fijamos, siguiendo un poco con el color, cuando vemos una base nitrogenada de adenina que forma parte de este nucleótido de esta banda de la izquierda, pues vemos que siempre está la guanina, aquí en verde, asociada o enfrentada a la citosina, en color azulado aquí para que la diferenciamos. Y esas uniones, que son uniones químicas,
bastante fuertes, hacen que esta hélice de la izquierda se una siempre más o menos de forma fuerte y permanente a la otra banda. La guanina siempre se une a la citosina, mientras que la adenina, aquí en color amarillo, se une siempre a la timina, en color aquí rojo. Y esta, digamos, complementariedad de bases es muy característica, pero ya os digo que fueron Watson y Crick en 1953 cuando descubrieron esta doble hélice, que con estas bases complementarias siempre había este enfrentamiento entre la adenina y su timina y la guanina con la citosina. En 1953 publicaron sus resultados gracias a Rosalind Franklin y pocos años después, en 1957-58, recibieron el premio Nobel por sus estudios sobre la estructura de la doble hélice o forma de la molécula de ADN. Aquí tenemos un poquito el esquema de la estructura bicatenaria de esta doble hélice de Watson y Crick, las bases nitrogenadas, guanina y citosina enfrentadas, y aquí es el modelo real, mucho más asociado a la imagen real de esta fotografía, donde tenemos una doble hélice de átomos de oxígeno, hidrógeno y de fósforo que forman la cadena fosfoazucarada. Aquí sería una hélice, y en el centro, con abundancia de bases nitrogenadas, sobre todo de nitrógeno, simbolizados con bolitas o átomos azulados, serían las bases nitrogenadas, que ya os digo que son la guanina, citosina, la adenina, timina, enfrentadas siempre de esta forma tan peculiar, ¿no? Seguimos un poquito con el concepto siguiente asociado al ADN, que es la replicación, duplicación o formación de nuevas moléculas de ADN. Cuando hemos estudiado la división celular, la mitosis y la meiosis, lo que hemos visto es que las moléculas de ADN se duplican durante el periodo llamado de interfase, para que luego esas nuevas moléculas de ADN que hemos llamado cromátidas se separen en los procesos que hemos visto de división celular, seguramente en las anafases, donde hay separación de cromátidas hermanas, que ahora podemos decir separación de dobles hélices hermanas, ¿no? En cualquier caso, la duplicación del ADN siempre es necesario que ocurra antes de la propia división mitotica o de la meiosis, y a ese proceso de preparación de la célula para la mitosis, donde se replica, se llama replicación, duplicación o síntesis del ADN, si queremos ser un poco más claros, ¿no? Bien, ¿cómo lo hace? Pues de una forma muy compleja. Aquí vamos a obviar todas las enzimas o moléculas proteicas que intervienen en la reacción, pero lo hace de una forma muy peculiar, lo hace, como se dice, de una forma semiconservativa. Si vemos esta molécula de ADN, esta doble hélice, tiene una tonalidad, como vemos, de color azul, es un color simbólico, pero cuando termine de replicarse, duplicarse, formar una doble molécula, aquí tenemos una molécula nueva y otra molécula nueva, en cada molécula nueva se ha conservado una hebra antigua y la otra hebra es de nueva síntesis o de nueva formación. Por eso se llama semiconservativa, porque solo se conserva en cada molécula formada una de las dos hélices antiguas. En la otra molécula también se ha formado una cadena nueva, aquí en color rojo, pero se ha conservado una de esas dos cadenas que había aquí. Por ejemplo, esta cadena podía ser la molécula de ADN y su cadena antigua de esta segunda molécula. Se pensaba antes de este proceso, a través de una serie de experiencias previas, de que se mantenía una cadena completamente antigua, era completamente una cadena antigua, y la otra era de nueva formación. Se decía que había dudas si la replicación era conservativa, y entre conservativa, semiconservativa o incluso dispersiva, donde había trocitos de todos antigüedades, trocitos antiguos y modernos. Al final, unos investigadores
pues determinaron que la duplicación del ADN era semiconservativa, que ya os digo que para nosotros es que solo se conserva en cada molécula formada durante la interfase previa a la mitosis o meiosis, se conserva una molécula y la otra es de completamente nueva formación. Nuevamente aparecen ejercicios que los vamos a dejar para los próximos días de clase y seguimos en la página 5 de nuestro tema sobre el concepto de expresión génica, expresión de los genes o expresión de la información contenida en los genes, ¿no? La palabra gen la vamos a utilizar mucho en el siguiente tema, en la llamada genética mendeliana, pero un gen en realidad es un fragmento, un trocito, un segmento aquí, dice, de ADN, ¿no? El ADN, si lo pudiésemos estirar, todo el ADN que hay en una molécula, en una célula nuestra, cualquier célula que contenga núcleo va a tener ADN, y si pudiésemos estirar esos 46 cromosomas humanos, tendríamos la enorme cantidad de 2 metros, más de 2 metros puede medir ese largo conjunto de 46 cromosomas o 46 moléculas de ADN. Bien, pues en cada cromosoma, en cada segmento de ADN, pues generalmente puede haber unos 1000 genes de media. Y cada gen, y esto es lo más importante, es la parte del ADN que va a formar una proteína o que va a dar un carácter. Una proteína podría ser la que forme el color pelirrojo de esta joven que hemos visto. Otra proteína sería la que forme el color claro u oscuro de los ojos de esta joven. Y esos 26.000 genes son los que van a formar 26.000 proteínas que al final van a dar la forma al cuerpo humano y la constitución química que presentemos, ¿vale? Pues este concepto sencillo, que un gen va a formar un carácter o una proteína, fue enunciado precisamente por uno de los dos descubridores de la doble hélice. Fue el británico Francis Crick, que en 1958 enunció lo que se llama el dogma central de la biología molecular. Él lo simbolizó esquemáticamente aquí y aseguró, y realmente es cierto, que el ADN, antes de pasar a formar proteínas, se tiene que replicar o duplicar en un proceso que hemos visto semiconservativo. Pero aparte de replicarse justo antes de las divisiones celulares, tiene que haber un segundo proceso que se llama la transcripción y que en realidad es algo parecido a la replicación. Pero en lugar de formar nuevas moléculas de ADN a partir de la molécula original, se van a formar nuevas moléculas de ARN a partir del ADN. La transcripción se podría definir como la formación de ARNs que sacan información del ADN hacia el citoplasma. Y cuando esos ARNs, que ya sabemos que se llaman mensajeros, transferentes, ribosómicos, lleguen al citoplasma, lleguen a los ribosomas, se van a traducir en un lenguaje que la célula entiende y que no es un lenguaje de ácido nucleico. Las células no entienden muy bien lo que dice el ADN, el ARN, y lo traducen a un, digamos, lenguaje más propio de las células, que son las proteínas. Las proteínas que vamos a estudiar y que a lo mejor nos suenan las proteínas que hay en el glóbulo rojos, que son la hemoglobina, las proteínas que hay en la piel, que se llaman queratinas, o en el tejido subcutáneo, que es el colágeno, o la actina, que ya hemos visto que es otra proteína que está relacionada con la división celular. Bien, pues cada proteína tiene una forma determinada, una función determinada, y esa forma se debe a que existen los materiales genéticos, existe una secuencia de nucleótidos que tanto en el ADN, ARN condiciona la formación de una proteína u otra. Bien, pues este dogma central de la biología molecular es una de las tres leyes fundamentales de la biología. Hay que entender que ya hemos visto una primera ley o teoría en biología, que es la teoría celular, y que nos dice que todas las células todos los seres vivos, están constituidos por células, y que es la base un poco de la biología actual, de la biología moderna. Poco después de enunciar la teoría celular, estos tres científicos que conocemos, hubo una segunda teoría que también nos suena, que es la teoría de la evolución de Charles Darwin, y
prácticamente 100 años después se publicó en 1858, estamos que Darwin publicó en 1859 su teoría de la evolución de los seres vivos, pues casi 100 años después se publicó la tercera gran teoría. Hay muchas teorías en biología, pero la tercera gran teoría, que se llama el dogma central de la biología molecular. Este dogma en realidad está bien, pero fue incompleto enunciado en su inicio, ¿no? Parecía que no había posibilidad de que los ARN pasasen de ARN a ADN, o que las proteínas se pudiesen replicar a sí mismos, ¿no? Pues bien, ahora sabemos que es incompleto, no es inexacto, pero es incompleto, y pueden darse en condiciones muy extraordinarias por ciertos organismos o partículas no vivas, generalmente virus. Se pueden dar procesos adicionales a estas. Lo tenemos un poco más abajo, el dogma central de la biología molecular, que está ya habituado o modernizado en 1970 más o menos. En rojo están las nuevas modificaciones al dogma central originario de Francis Crick, ¿no? Y hoy en día pues ya nos suena a muchos de nosotros, ya en el público general, que hay ciertos virus que conocemos, por ejemplo el coronavirus, que es capaz de hacer algo que no hacen nuestras células, que es capaz de pasar los ácidos ribonucleicos de los virus, de un coronavirus. Él presenta enzimas adecuadas, sustancias que pueden pasar su ARN viral, que nos produce las enfermedades que conocemos del coronavirus, puede pasar a ADN. Lo hace un poco para conseguir moléculas que sí puedan ser transcritas por las células que infecta y puedan ser traducidas. Al final es un truco que tienen los virus de tipo ARN, gracias a una enzima que se llama la transcriptasa inversa, o la molécula o enzima que es capaz de hacer algo que Francis Crick no llegó a identificar: pasar los ARN a los ADNs. En realidad, cuando se hace una PCR, lo que se está utilizando también es, en el proceso, a la transcriptasa inversa, y cogen el ARN viral y forman moléculas de ADN para luego que sean identificadas, ¿no? También se ha descubierto a lo largo de estos años de que los ARN se pueden replicar a sí mismos, no solamente los ADN, se pueden replicar gracias a unas enzimas muy extrañas que son de tipo ribocimas, se llaman ribocimas, y tienen naturaleza precisamente de ARN. Se encuentran, por ejemplo, en el propio ribosoma de cualquier célula animal o vegetal. Y finalmente, algunas proteínas que producen enfermedades, como la de las vacas locas, tienen capacidad de replicarse y formar nuevas proteínas a partir de proteínas iniciales. No es frecuente, pero se llaman priones aquellas proteínas que pueden conseguir formar otras proteínas. En cualquier caso, en rojo son, digamos, excepciones muy lejanas al mundo biológico normal. La mayoría de los seres vivos hacen lo que Francis Crick determinó, hacen sus replicaciones antes de la división celular, la transcripción de genes constantemente durante la interfase o periodo activo de la vida, y su traducción constante en proteínas. Constantemente cualquier célula que esté activa está formando centenares o miles de proteínas, y al final es un proceso llamado traducción, pero que necesita una transcripción previa y necesita que las células se hayan multiplicado previamente en un proceso de replicación. En la siguiente página pues ya nos habla un poquito de la transcripción o paso de la molécula de ADN a ARN, y también es un proceso muy complejo. No vamos a detenernos exactamente en la transcripción, pero fijaros un poquito que hay que cambiar un poco el lenguaje, ¿no? Aquí tenemos una molécula de ADN con su doble hélice, fácilmente reconocible. Tenemos aquí a moléculas que nos indican que tienen base nitrogenada de timina, y por tanto, no solamente por ser una doble hélice, podemos asegurar que estas dobles hélices son de ADN por la presencia, ya os digo, de timina. No indican si tienen desoxirribosa, pero con toda seguridad lo presentan. Sin embargo, cuando hay una replicación, pues hay una enzima adecuada, no viene aquí, pero empieza a leer una de las dos hebras. Empieza a leerla
y empieza a formar en ese proceso que se llama transcripción una cadena de ARN, que en este caso es esta cadenita roja que representa pues esas cadenas glucídico-fosfatadas de ribosa y de fósforo que hemos visto que tienen todos los ARNs. Y lo hace siempre buscando, intentando poner la base nitrogenada adecuada, ¿no? Para ello tiene que leer la base nitrogenada original del ADN. Si un ADN tiene guanina en su hebra, pues hay que recordar que siempre la base complementaria, la que se va a formar a partir de esta enzima que se llama transcriptasa o ARN polimerasa, la citosina es la molécula complementaria que se va a formar si lee guanina en el ADN. Si lee timina en este ADN, va a formar la base complementaria de adenina. No forma timina, sino la complementaria a la timina, que está siempre encima va a asociar a la adenina. En esta timina del ADN, pues ya os digo que también añadiría una base nitrogenada de adenina y este ARN ya se va formando como citosina, adenina, adenina. Poco a poco va encontrando otra citosina y ahora tenéis que saber que la complementaria de la citosina en el ADN, en los ARN sería la guanina. Todo esto sería muy sencillito, citosina con guanina guanina con citosina, timina con adenina, pero en este nucleótido aparece en el ADN una adenina y aquí en teoría lo lógico sería, como en la anterior, añadir timina, pero si nos acordamos la timina no es una base nitrogenada de los ARN y la transcripción cuando ve una adenina en un ADN, esta enzima, la ARN polimerasa o formadora de ARNs, añade uracilos. Así que tenemos uracilos que nos indica primero que la cadena es de tipo ARN, que es monocatenaria, pero tenemos que saber que cuando hay un uracilo, la molécula que ha formado esta cadena ha tenido que leer en el ADN una adenina. Y de esta forma se va abriendo esta doble hélice poco a poco y se van leyendo las bases nitrogenadas que hay en el ADN y formando y alargando una cadena de ARN. Por lo general los ARNs que hemos llamado mensajeros pues pueden tener un gen lleva una proteína que, para que nos hagamos idea, tiene más o menos una proteína 100 aminoácidos y cada aminoácido necesita de estos 3 bases nitrogenadas que haya en un ARN. Los vamos a llamar codones a estos 3 bases nitrogenadas y cuando sean leídas estas 3 bases nitrogenadas o tripletes de nucleótidos o codones del ARN mensajero, se va a formar un aminoácido y asociando a otros 3 nucleótidos o codones de este mensajero se va a formar un segundo aminoácido y poco a poco hasta llegar hasta 100 aminoácidos se va a formar la proteína. Así que los ARNs se forman cuando se necesiten proteínas en las células, que son las que hacen trabajar y funcionales a las células de los seres vivos. Veremos ejercicios que nos sirvan un poco para ilustrar el proceso de transcripción, pero de momento es la formación de ARNs, seguramente mensajeros, que van a salir del núcleo en dirección a los ribosomas para que sean leídos. Y este proceso se llama transcripción y ya os digo que tiene en un lugar que es el núcleo de las células, mientras que en las células sin núcleo, las células procariotas, tiene lugar en el citoplasma. En la siguiente página, en la 110, pues ya nos hablan de la traducción, que ya un poco os he introducido a qué es el proceso de traducción. Aquí en este esquemita tenemos un orgánulo citoplasmático, que no hemos hecho mucho hincapié en el tema anterior, que se llama el ribosoma. En realidad hay miles y miles de ribosomas en el citoplasma celular. Tienen 2 unidades, una grande como veis y otra más pequeñita, pero cuando se unen, se acoplan, su función es identificar y leer, traducir lo que se llama, lo que presenta este ARN mensajero que yo os digo que viene de esa transcripción inicial, ¿no? Esto sería un ARN mensajero monocatenario y que está siendo leyendo esta cintita poco a poco de 3 en 3
nucleótidos presentes en los ARNs. Ya os digo que tienen muchos nucleótidos y cada 3 nucleótidos va a formar lo que se llama un codón o unidad básica de información para formar aminoácidos. Bien, pues van leyéndose como si fuese una cinta en una máquina de escribir y al final por cada 3 nucleótidos o para cada codón va a salir una bolita que aquí representa un aminoácido. Aquí tenemos una cadena polipeptídica o proteica, debería tener unos 100 aminoácidos, todavía está en formación de síntesis y cuando todos estos codones sean leídos por el ribosoma se va a formar y va a ya separarse de todo este complejo ribosomal que se llama y ácido ribonucleico mensajero, se va a formar esta proteína que va a dar lugar a la función correspondiente. Cogemos por ejemplo la actina y su función ya sabemos que está relacionada con la división de las células. Bien, pues a este proceso donde el ribosoma lee los mensajeros y forma proteínas se llama traducción o síntesis de proteínas. Para ello necesita pues ese tercer tipo de ácidos ribonucleicos que hemos llamado transferentes y que se llaman así porque transportan aminoácidos en su interior, ¿no? Aquí tenéis un transferente de los más de 20 que existen y estos transferentes llevan en uno de sus extremos, es un ARN monocatenario, aunque os parezca que es bicatenario, es como veis solo una cadenita que tiene forma de hoja de trébol y en el extremo izquierdo, derecho, en este caso 3', que es lo correcto decir, lleva asociado un aminoácido. Bien, estos aminoácidos van siendo transportados como un vehículo hacia los ribosomas y según haya un codón en el ribosoma, el anticodón va a ser complementario y va a dejar su aminoácido representado. En realidad el anticodón es la parte que se va a unir al codón o zona del mensajero que presenta ese triplete de nucleótidos que va a formar un aminoácido. Bien, y en la siguiente página tenemos quizá el esquema que sí tenemos que resumir de lo que hemos visto, el dogma central de la biología molecular. Aquí volvemos a identificar a la molécula del ADN que se encuentra dentro del núcleo de la célula. Podría ser uno de esos 46 cromosomas que tenemos en la especie humana, que se llama cromatina cuando está muy desespiralizado, muy poco condensado y no es visible. Bien, algunas enzimas lo abren y se está produciendo lo que hemos llamado la transcripción del ARN mensajero. Aquí tenemos un ARN mensajero que se ha formado a partir, no sé si de esta cadena o de la cadena inferior del ADN. Solo una de las cadenas, llamadas cadena molde, sirve para que se lea el mensaje genético contenido en este orden de bases nitrogenadas. Pues bien, el ARN mensajero, que suele tener muchas más bases nitrogenadas, recordad que va a formar una proteína de 100 aminoácidos y debería tener 300 nucleótidos. Aquí, como veis, se ha simplificado y no tiene 300 nucleótidos. Pues bien, estos mensajeros, ARN mensajeros, que ya os digo que se transcriben o forman en el núcleo, salen por estas aberturas de la membrana nuclear que se llaman los poros nucleares. Los poros nucleares permiten salir a los ARN mensajeros en ese proceso de transcripción que hemos visto y se dirigen siempre hasta estas estructuras del citoplasma, que tenemos aquí el citoplasma, donde estas estructuras las hemos reconocido como los ribosomas. Hay ribosomas aislados en el citoplasma, como estos que vemos aquí, o hay ribosomas asociados a otros orgánulos que conocemos como retículo endoplasmático rugoso, llamado así por la presencia de rugosidades que son realmente ribosomas. Pues bien, los ARN ribosómicos van siempre a buscar a los ribosomas, encuentran en unos extremos una secuencia de 3 nucleótidos que se llaman adenina, uracilo, guanina, lo que se llama la secuencia inicial AUG, y cuando el ribosoma reconoce esta secuencia inicial en el mensajero, empieza a leerlos de 3 en 3, ¿no? El primer conjunto de 3 bases nitrogenadas, ese triplete o codón, va a permitir
que se acerque un transferente, aquí representado muy esquemáticamente, y lleve transportado ese transferente, este ARN transferente, su aminoácido aquí con una bolita de color gris, ¿no? Como veis, también hay cierta complementariedad muy parecida a la transcripción. Cuando un mensajero lleva adenina, el transferente debe llevar, en esta zona que hemos llamado del anticodón, debe llevar el complementario a la adenina, uracilo. Si hay uracilo, es el complementario la adenina. Si hay guanina, será citosina. Y ahora, si viniese citosina, el complementario sería la guanina. En cualquier caso, se van a leer siempre de 3 en 3 nucleótidos, de codón en codón, y cuando se lea el segundo codón o segundo triplete del ARN mensajero, va a tener que venir un transferente que sea complementario a este codón o conjunto de 3 nucleótidos del mensajero. Aquí, por ejemplo, ya vemos que va a venir un segundo transferente con el aminoácido correspondiente aquí de color amarillento, y si nos fijamos siguen esta secuencia de complementariedad de bases entre el mensajero y los transferentes. Citosina siempre se enfrenta a la guanina, citosina guanina, adenina a uracilo, uracilo a la adenina, citosina con guanina, aquí tendríamos una guanina y tendría que enfrentarse a una citosina, y el uracilo de este mensajero se debe enfrentar a una adenina del transferente. Lógicamente todavía no ha sido leído este codón, pero según vayan saliendo los codones leídos, van entrando nuevos codones y de alguna forma se van añadiendo un aminoácido adicional. Aquí tenemos dos. Cuando se ha leído el tercer codón, se va a añadir un tercer aminoácido y se está formando la cadena polipeptídica o la cadena de aminoácidos. Aquí, como vemos, ya se han unido 3 aminoácidos entre sí y, por supuesto, ya tenemos que haber leído 3 codones. Si los contamos, este sería el primer codón, el segundo codón y el tercer codón que está siendo leído y está siendo adicionado un aminoácido, aquí representado por una bolita de color verde. Así que al final la lectura de este mensajero formará una larga cadena de bolitas, en realidad de aminoácidos, que son los que forman parte de las proteínas. Cada proteína tiene una secuencia de aminoácidos, cada aminoácido es diferente uno a otro, y según esta secuencia pues se forma una proteína u otra, y ya os digo que hay nada menos que 26.000 proteínas que nos dan esas características genéticas que tenemos del color del pelo, color de la piel, color de los ojos, la forma del pelo, si es rizado o liso, etcétera. Esos caracteres que vamos a llamar mendelianos y que vamos a estudiar en el tema siguiente, y que suelen ser mucho más visual que esto, que es muy esquemático y muy químico para nosotros. Bien, pues más ejercicios que haremos en clase y que los dejamos ahora de momento para seguir con la exposición del siguiente punto relacionado con la síntesis de proteínas, el último paso del dogma central. Aquí nos hablan del código genético. El código genético, pues hay que saber definirlo, y aquí nos hablan un poquito de conceptos que ya hemos hablado, tripletes, de ácidos o bases nitrogenadas del ARN, la palabra codón, codógenos no ha entrado, pero sería la parte que va a formar un codón, y nos también introduce en un científico español que en 1955 también recibió el premio Nobel por sus estudios sobre no el código genético, sino la enzima necesaria para formar codones, y por tanto se puede decir que Severo Ochoa, el científico español que en 1959 tuvo el premio Nobel, sus experiencias tuvieron lugar durante la década de 1950-55, y en el 59 recibió el premio Nobel por haber descubierto la enzima capaz de sintetizar los ARN. Se llamaba la polinucleótido fosforilasa, pero hoy se conoce como la ARN sintetasa o formadora de los ARNs. Gracias a su descubrimiento de esta enzima se pudo descubrir el código genético, que sí es importante que sepamos su importancia, no en tanto las características un poco biológicas que tiene, pero en esta imagen tenemos la imagen de Severo Ochoa
poco antes de recibir su premio Nobel. Y en la página siguiente tenemos lo que sí es el código genético, que es esta tabla que tenemos aquí y que tenemos un poco que analizar por qué tiene relación con el dogma central de la biología molecular. Si os fijáis, en esta tabla se encuentran un montón de siglas que tienen tres bases nitrogenadas, ¿no? Esta base nitrogenada sería uracilo, uracilo, uracilo. Esta sería uracilo, uracilo, citosina, en fin, uracilo, uracilo, adenina. Si contamos a estos tripletes de bases nitrogenadas, hay 64 tripletes de bases nitrogenadas. Esos tripletes también los hemos llamado codones, ¿no? Y al final este conjunto de 64 codones o conjunto de 3 bases nitrogenadas es lo que se llama el código genético. Un código que, si os fijáis, cada codón o cada triplete, repito que solo están presentes estos codones en los ARN mensajeros, cuando sean traducidos en los ribosomas van a formar un aminoácido. Los aminoácidos son muy diferentes entre sí, tienen nombres muy distintos y complejos, pero se suelen simbolizar, esquematizar con 3 letras, quizá la primera en mayúscula y las 2 siguientes en minúsculas. Aquí están las 3 letras en minúsculas, pero cuando veáis 3 letritas asociadas a codones, es más que probable que nos identifiquen el nombre de un aminoácido, de los 20 que hay. Solamente un poco por curiosidad, PHE significa fenilalanina, leu significa leucina, ser significa serina, este significa tiroxina, cisteína, triptófano. Hay algunos que ponen stop o parada, significa que cuando se lee este codón se va a detener la lectura, no se van a formar más aminoácidos. Y hay alguno como este, el AUG, que hemos visto que es el codón que siempre se inicia y que se llama codón de inicio o codón de metionina porque es el primer aminoácido que se forma. Pues bien, lo más importante es que este código genético está presente en casi todos, en la gran mayoría de los seres vivos, ¿no? Un ser humano presenta este código genético y cuando un mensajero lleve uracilo, uracilo, guanina, va a formar siempre un aminoácido en los ribosomas llamado leucina. Esto va a ocurrir en todos los seres vivos, da igual que sean animales, plantas, incluso bacterias, ¿no? Algunas que son muy primitivas, las arqueobacterias, tienen a lo mejor 3 o 4 codones de estos 64 que no son realmente los mismos. Por eso se dice que el código genético es universal o casi universal, porque salvo casos muy concretos, muy determinados, muy pocos, este código sirve para cualquier ser vivo de cualquier complejidad. Luego también hay que saber que se leen de 3 en 3, no hay espacios entre codón y codón, no hay solapamientos. Si se ha leído esta adenina no sirve para ser leído con otro codón. Y en fin, tiene una serie de características que yo no voy a entrar y que describen un poquito aquí como degenerado, que solo por curiosidad significa que, como vemos, hay muchos más codones que aminoácidos y si hacemos la media de 64 codones y 20 aminoácidos, pues cada aminoácido debería ser codificado por 2 o, mejor dicho, 3 codones, ¿no? Como veis, la fenilalanina está codificada por 2, pero hay algunos que son codificados hasta por 4, como la prolina. Hacemos una media y casi siempre un mismo aminoácido puede estar codificado por 2 o más codones. Y esto se llama degenerado o redundante, y para que nos entendamos son como codones sinónimos. Hay codones sinónimos que, aunque sean diferentes, significa lo mismo en el lenguaje de las células, que van a formar un mismo aminoácido. Pero lo más importante para mí es que el código genético es universal y cada codón va a determinar seguramente un aminoácido muy concreto. En la siguiente página, en la 114, ya encontramos el concepto de mutaciones, que hay que entender cómo se define una mutación y qué tipos de mutaciones. Yo tampoco voy a entrar en los tipos de mutaciones, pero sí qué es una mutación y cuál es un poco la importancia de su presencia. La mutación
no la veo clara aquí definida, pero sería cualquier cambio en nuestro ADN. Nuestro ADN sabemos que tiene una secuencia de nucleótidos. Hay que saber que cada ser humano tiene una secuencia determinada. Se dice que hay gemelos que son idénticos, que se parecen muchísimo entre sí, que son a veces indistinguibles y que en principio la genética decía que tenían la misma secuencia de nucleótidos, adenina, adenina, guanina, etcétera, hasta llegar así a 3000 nucleótidos secuenciados en el mismo orden. Pues bien, ni siquiera los gemelos que son idénticos, los llamados univitelinos, presentan un ADN o una secuencia determinada porque ya han mutado sus ADNs durante los 9 meses de gestación. Así que cuando una persona nace, aunque sea gemela de otra, ya presentan mutaciones que son básicamente cambios en ese ordenamiento de las bases nitrogenadas. A lo mejor había en el ADN originario adenina y uno de los dos gemelos ha cambiado su adenina por guanina y el otro a lo mejor lo ha mantenido o ha mutado su adenina por citosina. En cualquier caso, si hay un cambio de un solo nucleótido, de esos 3000 millones que hay, se habla de mutación. Lo normal es que los cambios de esos nucleótidos suelen ser neutros, es decir, que no suelen ser ni perjudiciales ni beneficiosos, ¿no? Cuando son muy perjudiciales y producen la muerte se llaman genes o mutaciones letales, mortales, y cuando son mutaciones beneficiosas se llaman mutaciones precisamente así, beneficiosas, ¿no? No es lo más frecuente que un cambio dé lugar a una proteína mejor, pero sí ocurre cada cierto tiempo y cuando ocurre se produce una selección natural de esa proteína que da lugar a un nuevo carácter en el individuo. Por ejemplo, el color de la piel blanca es una mutación donde se ha cambiado una secuencia de nucleótidos por otra y en lugar de tener un color oscuro la piel, que es el color natural del ser humano, pues ha cambiado una piel blanca que a lo mejor puede ser desagradable en un medio tropical con mucho sol que produce cánceres de piel, pero en zonas de polares de poca o escasa iluminación, una piel clara permite la síntesis de vitamina D que es necesaria para el crecimiento de los huesos y por tanto esa mutación de piel blanca es muy frecuente que se seleccione en zonas nórdicas de los países de Europa o del norte del hemisferio norte o hemisferio sur, porque ya os digo que no existen radiaciones ultravioletas tan intensas y no permiten la muerte del cáncer de piel, pero sí permiten la síntesis de vitamina D. Bueno, que sepáis que las mutaciones, ¿por qué ocurren? Bien de forma espontánea, no se sabe muy bien por qué, o bien porque hay agentes químicos físicos llamados mutágenos que cuando llegan al ADN van a producir su alteración, ¿no? Y por eso hay todo un tipo de clasificación de mutaciones, que si son somáticas o de las células no reproductivas, que si son germinales, quizá las más importantes sean las germinales, puesto que cuando hay una mutación en un espermatozoide masculino o en un óvulo femenino, pues esa mutación se va a transmitir, sea buena o mala, al descendiente y por tanto se va a poder transmitir de generación en generación. No importa mucho, ya os digo, esta clasificación que se estudia en cursos superiores, concretamente en segundo de bachillerato, y sobresale un poco el tema de nuestro curso, ¿no? Aquí hay algunas imágenes interesantes, como veis, este cromosoma con sus dos moléculas de ADN, este sería una y otra, unido por su centrómero, pues puede cambiar de forma sencillamente porque haya perdido de elección este fragmento inicial o genes A y B. Como veis aquí los genes A y B de esta cromátida han desaparecido en este cromosoma y eso se llama deleción o pérdida de un fragmento cromosómico. A veces ese fragmento se añade, a veces se invierte el orden de los genes y por eso se llaman mutaciones cromosómicas porque cambian un poco el orden de los genes. Pero no vamos a entrar en la clasificación detenida de estas y lo más importante es que sepamos que la mutación al final es una fuente de variabilidad genética de los individuos y de la especie y que cuanto más mutaciones haya en una especie determinada,
en una zona determinada, por ejemplo, España puede haber muchas mutaciones, se van a seleccionar los individuos con mejores mutaciones para ese medio ambiente, no siempre son las originales, el medio ambiente cambia y al final cualquier mutación del material genético, si es buena, pueda ser seleccionada y hace que empiecen a aparecer razas y finalmente de esas razas aparezcan especies nuevas que no aparecían nunca antes. Así que es una de las dos fuentes de la selección natural o formación de especies y juntamente con la otra fuente de variabilidad que hemos visto que se llama la recombinación genética que existe en la meiosis, pues esas dos fuentes, mutación y recombinaciones, hacen que los seres vivos tengan descendencia nueva y que se seleccionen estos nuevos individuos según presenten mutaciones beneficiosas o perjudiciales. Todo esto viene en el concepto de 4.2 de las mutaciones y su relación con la evolución. Y la variabilidad genética hace referencia al conjunto de nuevos genes que aparecen por mutación en nuestro ADN. Aquí tenemos una copia original, la copia correcta, y si en la replicación, por ejemplo, se altera un nucleótido correcto por otro incorrecto, se llama ya de copia mutante, que habrá que ver si la mutación mutante, como en este caso, es perjudicial respecto a la original o nativa. Morgan, que hemos visto que en 1910 determinó que los genes se encuentran en los cromosomas, utilizó mutantes de la Drosophila melanogaster para ver un poquito dónde se localizaban, en qué cromosoma, las diferentes características de la mosca. Vio que había moscas con colores en los ojos diferentes, pero también analizó un poco el tipo de alas. Las formas normales, no mutales, son formas de alas normales silvestres y también había mutantes con alas un poco extrañas que además realmente carecían de las dos alas o dos pares de alas que presentan. Las alas curvadas son, por tanto, mutaciones letales para la mosca, puesto que no puede realmente volar bien. Pero en cualquier caso, esa mutación está situada en un cromosoma y a lo mejor el ojo blanco mutado está situado en otro cromosoma de esta especie de díptero de insecto. Las mutaciones germinales son las más importantes porque, ya os digo, afectan a los óvulos femeninos o espermatozoides masculinos, a los gametos o células reproductoras formadas en la meiosis, y son los que sí se van a transmitir de una generación a otra, ¿no? Si en el tejido germinal o reproductor de este hombre, de este varón, aparece una mutación en sus espermatozoides, sus hijos, con toda seguridad la van a llevar y van a presentar esa mutación que, ya os digo, es muy probable que sea perjudicial, pero que no siempre lo es, y la selección puede hacer que sea beneficiosa para el individuo y finalmente para la especie. En el siguiente punto nos hablan de la ingeniería genética, que es el tema candente del siglo XXI. La ingeniería genética hay que saber definirla y un poco cuáles son las diferentes técnicas de ingeniería genética que año tras año se van mejorando, incrementando y que ya forman parte de nuestra vida diaria, ¿no? Por ingeniería genética se trata de conjunto de procesos que se pueden realizar sobre el ADN, sobre el material genético de los seres vivos. Se está un poco haciendo ingeniería genética, mucho sobre los organismos más simples que son las bacterias, pero ya se está haciendo ingeniería genética sobre ya mamíferos, vertebrados superiores, y ya hay también ingeniería genética aplicada por lo menos a los seres humanos. Es más que probable durante este siglo XXI la medicina tradicional, la medicina que conocemos, sea sustituida poco a poco por la ingeniería genética o medicina del ADN, donde gracias al ADN muchas enfermedades hoy incurables van a ser solucionadas por manipulación de los genes o del ADN de esas personas que tienen un ADN alterado. ¿Cuáles son las técnicas, ese conjunto de técnicas que forman en conjunto la ingeniería genética? Pues son básicamente las que vamos a ver, y aquí sí nos vamos a detener porque forman parte ya de nuestra vida cotidiana, como vamos a ver, ¿no?
Una de las técnicas de la ingeniería genética se llama el ADN recombinante. El ADN recombinante siempre lo tenemos que asociar a una bacteria, que todavía no conocemos mucho el mundo de las células bacterianas, ¿no? Una bacteria es una célula que ya sabemos que no presenta núcleo, que su ADN se encuentra en el citoplasma, pero que hemos visto que su ADN, su gran ADN era un cromosoma que se llama bacteriano y que era una molécula, una sola molécula, como si fuese un anillo. Aquí está súper enrollado, súper plegado sobre sí mismo, pero sería como un cromosoma de aspecto circular súper plegado sobre sí mismo. Bien, ese ADN realmente no se utiliza como ADN de recombinación, sino se utiliza un ADN mucho más pequeñito que contiene a lo mejor 5 o 6 genes. Las células bacterianas en su cromosoma pueden tener 3.000 genes, aquí habría 3.000 genes, pero aquí puede haber 5 o 6 genes, y este segundo segmento de ADN diferente al cromosoma bacteriano se llama plásmido. Y ya os digo que tienen 4 o 5 genes, a veces alguno más, pero por ser de pequeño tamaño, aquí parece más grande, pero en realidad es mucho más pequeño, pues es mucho mejor manipulable, es más manipulable que el cromosoma bacteriano. Y por ser de pequeño tamaño se puede extraer e introducir perfectamente en otra bacteria. Esta es una bacteria que se le puede manipular por ingeniería genética a este plásmido pequeño ADN bacteriano, e incluso se le puede en el laboratorio, ya al sacarle de la bacteria, se le puede introducir un gen de cualquier otro ser vivo, incluso un ser humano, ¿no? Se puede introducir un gen a esta bacteria de una medusa, lo hay, que se han introducido genes que le dan fluorescencia a la medusa, y cuando se introduce este gen de fluorescencia, pues tenemos que las bacterias que se le introducen, pues serán bacterias fluorescentes, ¿no? Pero cualquier gen de cualquier ser vivo, incluso el humano, se le puede introducir, y en el caso de los humanos ya se ha hecho. Se ha introducido el gen que va a formar una proteína que se llama la hormona de la insulina. La insulina tenéis que saber que la tenemos todos los seres humanos y que evita un poco una enfermedad que se llama la diabetes. Las personas diabéticas no presentan bien este gen de la hormona insulina, y este gen está un poco alterado por mutación. Si conseguimos introducir este gen de un ser humano normal a este plásmido, por una serie de técnicas de ingeniería genética, son enzimas muy determinadas, muy difíciles para nosotros, pero bastante fáciles para los expertos en ingeniería, pueden introducir este gen completamente extraño a la bacteria, un gen ya humano a la bacteria, e introducirlo no a esa misma bacteria, sino a otra bacteria perfectamente normal que no lo tenga. Y esa bacteria, cuando se multiplique, lo hace muy rápidamente, cada 20 o 30 minutos se duplica, no solamente la bacteria, sino su plásmido, pues cada 20 minutos se pueden duplicar, y al cabo de mucho tiempo vamos a tener muchos plásmidos que están formando esa molécula, por ejemplo, de insulina, que luego de ser purificada se puede utilizar como medicamento para tratar a diabéticos. De hecho, la insulina por ingeniería genética, la insulina que se llama ADN recombinante, es un medicamento que se está utilizando para cualquier paciente de diabetes en cualquier parte del mundo. Y por tanto se está introduciendo una hormona, la insulina, que ha fabricado una bacteria que a su vez lleva un plásmido al que se han introducido, ya os digo, un gen literalmente humano a ese gen literalmente bacteriano, aquí de color verde. Así que un ADN recombinante es básicamente un ADN que se ha introducido a un plásmido o molécula de pequeño tamaño solo presente en bacterias, y que al final en el laboratorio han conseguido formar millones y millones de moléculas que luego, tras la purificación, forman ese tipo de proteínas necesarias para ciertos pacientes llamados diabéticos. La PCR es un nombre que ya nos suena un poco, desgraciadamente, por la multitud de PCRs. Alguno de vosotros a lo mejor ya ha sufrido un análisis de PCR frente al coronavirus, ¿no? La PCR no solamente hay que asociarlas al coronavirus, sino que es una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa.
son las siglas en inglés. Nosotros las vamos a traducir en castellano, reacción en cadena de la polimerasa, y tenemos que saber que esa reacción en cadena de la polimerasa está muy relacionada con la síntesis del ADN. Bien, pues nosotros vamos a utilizar precisamente la PCR para determinar la presencia o no de coronavirus, para un poco explicar cómo es la técnica de la PCR, que ya os digo que no solamente sirve para diagnóstico del coronavirus, que significa también que la podemos utilizar para multitud de casos siempre que queramos multiplicar un fragmento de ADN que la tengamos en pequeñas cantidades. Luego pondremos algún ejemplo más, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al caso de la PCR, que ya os digo que alguno de vosotros se habrá hecho o algún familiar lo habrá hecho, lo que se hace es coger el ácido nucleico del virus, del coronavirus, que es de tipo ARN. Que sepáis que el ADN siempre está presente como material genético en las células con núcleo, en las bacterias, pero los virus, que no son células, no son seres vivos reales como tales, tienen a veces un material genético que no es de tipo ADN, sino ARN. Pues bien, en esa técnica, el ARN viral, el patógeno en el que realmente quieren determinar su presencia o no en la sangre, se va a transformar por esa transcriptasa inversa que hemos visto en una molécula de ADN como la que veis aquí. Esto sería un ADN viral formado previamente a partir de la transcriptasa inversa, esa enzima que hemos visto que existen en algunos virus como el coronavirus. Y ahora se añade esa enzima que no hemos nombrado, que es la responsable de la síntesis, de la replicación, de la duplicación del ADN. Se llama la ADN polimerasa. Por curiosidad, fue descubierta simultáneamente en las mismas épocas que Severo Ochoa descubrió la ARN polimerasa. Pues un compañero suyo, un científico suyo de otro laboratorio pero conocido, llamado Arthur Comber, descubrió la ARN polimerasa, que ahora mismo se está utilizando en cualquier PCR. Esta ADN polimerasa consigue formar multitud de moléculas de esa forma semiconservativa, ¿os acordáis? Multitud de moléculas. Aquí, si os fijáis, de una molécula de ADN ha conseguido, mediante esta enzima, 2 moléculas de ADN. Pero si la ADN polimerasa, la de Comber, sigue actuando, vamos a conseguir de estas 2, 4 moléculas de ADN. Y de estas 4 podemos conseguir, si sigue actuando durante media hora, esta enzima puede hacer miles y miles de copias de ADN idénticas a la copia original de ADN viral, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Conseguir que esta molécula, que es muy escasa para saber realmente si es o no del virus, con poca cantidad no se puede determinar a ciencia cierta, pero sí si hay miles y miles de moléculas idénticas que por su gran cantidad se pueden analizar, ¿no? Y siempre que queramos conseguir multiplicar grandes cantidades de ADN a partir de una pequeña muestra, que puede ser un exudado nasofaringeo, para que me entendáis, un pequeño sustancia que hay en la garganta, pues si hay virus con muy poca cantidad de ARN o ADN viral, podemos conseguir miles y miles de copias que ya si los científicos con esa gran cantidad pueden determinar rápidamente si es posible la presencia o no. Así que las PCRs, como sabemos, por tanto, pueden ser utilizadas para fines diagnósticos, para determinar la presencia o no de virus, del coronavirus en este caso, en sangre o en exudados humanos o animales, ¿no? También se utiliza mucho en criminalística, cuando un posible crimen se ha cometido. Los criminalistas, suelen ser los forenses, pues buscan muestras de sangre de un posible sospechoso que haya en el cuerpo de la víctima, y seguramente esta sangre tiene pequeños fragmentos de su ADN, que ya sabemos que es exclusivo, único de él, aunque tenga un hermano gemelo, ¿no? Si el fragmento de sangre es muy escaso, seguramente hay muy poco ADN, y hay que recurrir a esta técnica de la PCR para conseguir que de este pequeño fragmento se consigan miles y miles de fragmentos idénticos a esta pequeña molécula de ADN, y ya con miles y miles de fragmentos del sospechoso se puede comparar en la sangre, que tiene gran cantidad de ADN, y si no se añade también una PCR para aumentar su cantidad de ADN, y comparando, secuenciando
para ser más correctos, el ADN del sospechoso con la secuencia de nucleótidos, con el orden de nucleótidos de la sangre, si son idénticas, con 100% de seguridad podemos decir que el sospechoso es el auténtico criminal de ese suceso, ¿no? Al final, por tanto, tienen fines de diagnóstico, ¿no? Hoy quizá también está un poco lejos, pero se quieren a veces clonar a especies que ya quedan extintas, ¿no? Se tienen restos como la del mamut, que todavía se conservan tejidos de su piel intactos, con su ADN intacto, y se piensa que se podían conseguir miles y miles de moléculas de ADN y conseguir introducirlas en óvulos en un proceso que vamos a llamar clonación para conseguir mamuts que ya sabemos que están extinguidos, pero que se podían reproducir como lo hacen de una forma muy parecida en esa película que a lo mejor os suena, que es Parque Jurásico, donde había una clonación de dinosaurios a partir de técnicas de PCR muy parecidas a las que os he comentado. La tercera técnica, después del recombinante y las PCRs, es precisamente esta técnica que hemos llamado la técnica de clonación, ¿no? Que suena un poco a lo mejor por la oveja Dolly, que fue el primer mamífero, no el primer ser vivo, pero sí el primer mamífero que fue clonado. En realidad la clonación es de muy diversos tipos, ¿no? Aquí esta clonación es casi idéntica al ADN recombinante que hemos estado hablando, ¿no? Básicamente lo que se quiere clonar ahora no es exactamente un gen, sino se podían clonar individuos enteros, pero no se hace por la técnica del ADN recombinante, sino por la técnica que vamos a ver un poquito más abajo, ¿no? Si queremos ya no clonar genes, que son fáciles, que hemos visto por ADN recombinante, si queremos clonar todo un ser vivo, pues hay que recurrir, en el caso de los mamíferos, a la técnica de ingeniería genética o clonación de mamíferos, que fue la que se utilizó en la oveja Dolly, y que aquí tenemos un esquema de cómo se hizo con éxito y cómo se está haciendo ahora con otras especies que no son solamente las ovejas, sino las vacas, los caballos, cualquier animal ganadero que sea muy productivo, en leche, en las vacas, en cualquier ganado que tenga una carne extraordinaria se pueden clonar esa oveja que tiene un sabor extraordinario, una cantidad de carne muy abundante, pues cuando se quiera clonar un animal lo que se va a coger es el ADN de ese animal y se va a hacer en cualquier parte de sus tejidos corporales. Lo más habitual es que, por ejemplo, en la oveja Dolly se cogió el ADN de las células de la piel, de la epidermis. Muy fácil de quitarla, después de de depilarle la lana de la oveja, se cogió la piel y se cogió una célula que vemos aquí con su núcleo característico que le daba las características a la oveja Dolly. En realidad la oveja Dolly no era una oveja especial, sino que se cogió una oveja normal y corriente para ver si se podía fotocopiar, duplicar, clonar es la palabra, exactamente a otra, ¿no? Y para ello se le quitó todo su citoplasma, toda su célula, y este núcleo, este puntito que veis aquí de color rojo, se insertó en el óvulo, en el gameto femenino de otra oveja. Esta sería la madre de la oveja Dolly, donde tiene óvulos, sus gametos femeninos, a los cuales se le ha quitado precisamente su material genético, que a lo mejor no es interesante. Esta oveja, su madre, no presenta características adecuadas y se elimina su núcleo, que ya sabemos es el que da sus características propias. Porque el núcleo de esta oveja que queremos clonar, Dolly en este caso, se le inserta al óvulo anucleado, sin núcleo, de la madre de la oveja clonada. Y ya tenemos un óvulo con todo el óvulo de la oveja materna, de la madre, pero que tiene el material genético de la oveja que queremos clonar. Se introduce este óvulo, este nuevo óvulo con el núcleo a clonar en una tercera oveja, que no tiene que ver con la madre de Dolly o la célula clonada, no tiene que ver nada con el organismo que queremos clonar, y simplemente va a actuar como una madre de alquiler donde en su aparato reproductor va a desarrollar el óvulo que por descargas eléctricas se va a multiplicar por mitosis y va a formar un embrión que a lo largo de la gestación va a terminar formar un nuevo individuo.
que es genéticamente idéntico al núcleo y por tanto al aspecto de la oveja que queríamos clonar. Así que esta es Dolly, por ejemplo, esta sería la madre de Dolly, esta sería la segunda madre de alquiler de la oveja Dolly, y aquí tenemos un clon genéticamente idéntico a la oveja Dolly. Esto que fue hace unos 50 años una revolución, pues ahora se está utilizando para clonar animales y sobre todo plantas que tengan alguna característica peculiar. Lógicamente en el mundo de las plantas la clonación a través de la gestación de alquiler no tiene lugar, pero sí ocurre que existen ya vacas con gran cantidad de producción de leche clonadas a partir de alguna que tenía esa característica especial, o clonación de vacas que tienen una enorme masa de tejido muscular que sirven para ser utilizadas como productores de carne. En fin, características que poco a poco se van asociando, que sean interesantes y que hacen que por selección de los ganaderos conseguir una vaca que produzca mucha leche pueden ser muchas generaciones, y en un solo, digamos, década, en 5 o 6 años se pueden clonar fácilmente, y si la técnica se depura, pues se pueden clonar en 24 horas miles y miles de ovejas que queramos en condiciones adecuadas. Todo esto se hace in vitro en placas de Petri, pero básicamente, como veis, la célula somática de la piel se introduce en óvulos que previamente han sido extirpados, extraídos de la primera madre, se insertan y luego, después de introducirlos también en el útero de la segunda madre, se consigue reproducir al clon. En el caso de los vegetales, la clonación nos lleva un poco a lo que se llaman los organismos modificados genéticamente, que suelen ser de origen vegetal, aunque ya hay organismos modificados genéticamente, OMG, también del mundo animal. Tienen que ver mucho con lo que hemos visto del ADN recombinante, y al final lo que se trata es que estos organismos lleven genes que no son propios. Por eso se llaman transgénicos. Organismos transgénicos es la palabra que a lo mejor nos suena más en la literatura de divulgación científica, pero que el término es organismos modificados genéticamente u organismos para definir los que llevan genes que no son propios de la especie. Imaginaros una especie de tomate que lleva genes de un organismo que no tiene nada que ver con el tomate. Por ejemplo, puede llevar genes de alguna bacteria que le hacen resistente, por ejemplo, a alguna característica que ellos no presentan, ¿no? Al final, estos organismos modificados genéticamente se están utilizando ya en nuestra alimentación para conseguir que sean más baratos, más económicos o más productivos, y por tanto sean más beneficiosos para la alimentación y el rendimiento de los ganaderos o agricultores que lo tienen o que lo generan. ¿Vale? Aquí tenemos un poco la técnica de algún organismo modificado genéticamente que podría ser una planta. Si a esta planta que queremos mejorar un poquito le resulta que tiene algún problema, ahora os diré algún ejemplo, pues si introducimos a esta planta un gen que puede provenir de cualquier bacteria, se le introduce a través de estos plásmidos que tenemos que ya llevan ese gen, o simplemente del cromosoma bacteriano que lleva ese gen, que le va a permitir una cierta característica adicional, pues si cogemos un fragmento que lleve ese gen, lo podemos introducir por técnicas muy diferentes, sencillamente añadiendo grandes cantidades de este gen por la PCR. Se pueden introducir, por ser de pequeño tamaño, en la célula vegetal, y tarde o temprano estos genes de pequeño tamaño se van a insertar, se van a incluir en el ADN de la célula vegetal y van a terminar formando nuevas células llamadas transgénicas, que van a llevar las características que lleva la célula vegetal más la que se ha adicionado y que no tenía ni esta especie ni ninguno parecido. Bien, ¿cuáles los genes que se suelen introducir y formar transgénicos vegetales? Pues el que más se utiliza actualmente es la resistencia
a los pesticidas y a los herbicidas, ¿no? Son sustancias químicas, los pesticidas y herbicidas, que matan a las malas hierbas, los herbicidas, o los pesticidas que matan a insectos que producen plagas en esos cultivos de tomate, de maíz, en fin, cultivos que son muy susceptibles a las plagas y que destruyen la cosecha o bajan el rendimiento de estas cosechas en un momento dado, ¿no? Lo más habitual es que para evitar la entrada de insectos que formen plagas, pues que se utilicen estos insecticidas, plaguicidas, o sobre todo los herbicidas que matan las malas hierbas asociadas al tomate, ¿no? Si introducimos un gen que destruya ese herbicida o ese plaguicida, pues cuando se añaden todos los insectos van a matar a las plantas que no contengan este gen, pero las plantas que nos gustan, que son los posibles cultivos de tomate o maíz, puesto que llevan ese gen resistente al plaguicida que el agricultor está poniendo o al herbicida, pues va a matar a todas las plantas, a las malas hierbas o a todos los insectos, y ese cultivo va a ser realmente muy productivo porque no va a sufrir ningún tipo de enfermedad o no va a disminuir su rendimiento por malas hierbas que estén comiendo los minerales que también está comiendo este cultivo de tomate o maíz. Digo tomate y maíz porque son las dos plantas transgénicas que actualmente se están utilizando. En Estados Unidos, cuando alguien vaya a comer a un cine palomitas, seguramente está comiendo maíz transgénico, maíz que lleva genes resistentes a las plagas y a los herbicidas, y que al final sus cosechas son muy productivas porque realmente no sufren por las malas hierbas. Pero son palomitas que llevan gen de una bacteria que a su vez es resistente a ese pesticida, este herbicida que se suele poner en los agricultores y que tiene connotaciones un poco sanitarias que todavía no están muy claras si esos genes adicionales pueden producir reacciones alérgicas, posibles tumoraciones o enfermedades cancerosas o posibles reacciones indeseables que todavía no se sabe. Y es un proceso que todavía está en desarrollo, los organismos transgénicos, pero que poco a poco a lo largo del siglo XXI se irán mejorando las técnicas, se irán mejorando los controles a los transgénicos y poco a poco forman parte de nuestra vida diaria. En España, por ejemplo, se está utilizando el maíz transgénico, pero no para consumo humano. Está prohibido de momento utilizar palomitas de maíz transgénicas en España. Nosotros no vamos a comer, a no ser que compremos esas palomitas que vienen de Estados Unidos, maíz transgénico, pero sí los animales que estamos comiendo, el cerdo, el ganado porcino para entendernos, está siendo alimentado en gran cantidad por piensos y también por maíz transgénico que se ha producido en España precisamente para alimentar al ganado, al ganado porcino, y al final cuando nos tomamos un filete de cerdo no es que nos estemos tomando sus genes, pero tampoco es descartable que si estos genes han podido ser introducidos en el maíz, quizá el maíz cuando sea digerido por el cerdo también pueda pasar este ADN que da la resistencia a las plagas, puede pasar a la carne de cerdo y tarde o temprano llegar a nuestro aparato digestivo y llegar a nuestro ADN con las posibles consecuencias todavía no determinadas de posibles reacciones. Cuando llegan moléculas a nuestro cuerpo de especies diferentes, pues pueden producir reacciones extrañas, y cuanto más extrañas sean las genes, pues más posibilidades de que haya reacciones todavía no determinadas. Así que los organismos transgénicos se están implantando poco a poco y es una técnica más de ingeniería genética que llevan el nombre de OMGs, organismos modificados genéticamente. Y ya por último hay un gran campo de la ingeniería genética que se llama la biotecnología. La biotecnología es importante que definamos como el conjunto de técnicas que mejoran la calidad genética o productiva de un ser vivo. Desde mucho tiempo atrás la biotecnología se ha estado utilizando casi de forma natural por nuestros
antecesores, por nuestros agricultores y por nuestros ganaderos de cientos de años, de siglos o de miles de años atrás, ¿no? La agricultura empezó hace 10.000 años en algunas partes de Oriente Medio y poco a poco consistía en pasar de transformar las especies nativas, salvajes, silvestres, poco productivas, en especies cada vez más productivas por selección natural. Y eso ha sido una biotecnología. Se han desechado, por ejemplo, se sabe que las aceitunas antiguas no tenían gran cantidad de aceite y poco a poco, seleccionando estas plantas antiguas, esos olivos antiguos llamados acebuches, pues se han ido seleccionando poco a poco y conseguimos ahora unos olivos altamente productivos. Cualquier fruta que tomemos viene de peras silvestres, manzanos silvestres, muy pocos productivos que todavía hay en el campo de forma natural, que los ganaderos por selección natural, por biotecnología, han mejorado. En la cuestión de la ganadería igual, ¿no? Las ovejas actuales, los cerdos actuales son resultado de corzos que tienen poca carne o de jabalíes que por selección de los ganaderos han terminado transformándose en cerdos de alta producción cárnica, ¿no? Así que la biotecnología es un proceso natural que está entre nosotros y que hasta el siglo pasado era la única forma de mejorar por selección artificial una especie que nos interesaba, ¿no? Pero frente a la biotecnología tradicional, la que ha estado ocurriendo hasta el siglo pasado, empieza a haber una biotecnología de ingeniería genética, donde ya lo que se trata es de acelerar los procesos de mejora de esa especie, introduciendo, como hemos visto anteriormente, el ADN de otras especies, parecidas o no, que mejoren la calidad de la especie que queremos mejorar, ¿no? Y entonces tenemos ya en el mundo alimentario que hay que saber constantemente hay muchos productos que se están ya mejorando, empezando por el maíz transgénico, que es el producto que nosotros vamos a consumir seguramente en primer lugar. Hay tomates transgénicos ya en otras partes del mundo. En Europa hay una legislación que evita consumir en la especie humana alimentos transgénicos, pero en Estados Unidos no es así y poco a poco se irán introduciendo alimentos de biotecnología, de ingeniería genética. Hemos visto que también hay biotecnología en el mundo sanitario, en la fabricación que hemos visto de la hormona insulina, ¿no? La hormona insulina es uno de los 5 medicamentos que están hechos por biotecnología, por ingeniería genética. Y recordar que aparte de la hormona insulina, pues también está una proteína muy importante que carecen los hemofílicos, las personas que no pueden coagular bien la sangre, se dicen que son hemofílicos y le falta una proteína llamada factor 8, que por ingeniería genética, de una forma muy parecida a la hormona insulina, se fabrica a través del laboratorio en bacterias y una vez purificada ese factor 8 o antihemofílico se añade a los hemofílicos cuando tengan una herida y gracias a esa proteína de ingeniería genética pueden sobrevivir, ¿no? Sería un ejemplo también. Aparte de medicamentos como la insulina o el factor 8, tenemos las vacunas que muchas empiezan a ser ya de ingeniería genética. Quien se haya vacunado frente a la hepatitis, lo que se ha hecho es introducir un gen no letal para el ser humano, un gen del virus de la hepatitis, que nos produce una infección a veces mortal en el hígado, pero ese gen se ha multiplicado por ingeniería genética en una bacteria y se nos ha introducido como una especie de vacuna que nos va a producir una reacción inmunológica, le vamos a producir anticuerpos en nuestra sangre frente a este gen inocuo del virus y gracias a este gen que actúa como una vacuna nos inmunizamos y cuando llega el virus mortífero del virus de la hepatitis no nos va a producir la enfermedad puesto que ya hemos conseguido defensas en nuestro cuerpo gracias a esta vacuna de ingeniería genética. En el medio ambiente poco a poco veremos que también se están mejorando constantemente ciertos productos y ya veremos que incluso por ejemplo en los vertidos de petróleo ya se están utilizando bacterias muy especializadas que ya de por sí eran bastante factible que se comiesen literalmente a esos vertidos de petróleo, pero que por ingeniería genética han mejorado esa capacidad de digerir
este compuesto orgánico completamente poco biodegradable, que tarda muchos años en degradarse de forma natural, pero con estas bacterias en pocas horas se pueden conseguir que un vertido de petróleo se pueda regenerar, se pueda destruir, y se utilizan por tanto para mejorar el estado de las playas en vertidos de este tipo, ¿no? También hay que entender que hay muchos alimentos que estamos tomando, como el pan, el vino, las bebidas alcohólicas, el propio yogur, que hasta ahora el fermento que las producía era un fermento que se llama Saccharomyces cerevisiae, era seleccionado generación tras generación de una forma lenta, pero que ya se pueden conseguir fermentos de ingeniería genética que mejoren todavía algunos tipos de fermentaciones que hacen, y se consiguen nuevas o mejores variedades que hacen que el proceso de fermentación sea más viable frente a cambios de temperatura, cambios de salinidad o pH del medio. En fin, los productores de cervezas, de bebidas alcohólicas, de yogures, están en este campo mejorando la genética de estos fermentos, que son levaduras, y que terminan con mejores productos de uso generalmente alimentario. Y prácticamente con esto terminamos este largo tema del ADN, que solo con ejercicios que vamos a ver en las próximas clases veremos cuáles son los posibles problemas que surgen en un tema de completa actualidad. Por mi parte eso es todo, muchas gracias por vuestra atención, nos vemos próximamente en el siguiente vídeo.